Bueno, y los que pueden ponerse de pie, los invito a hacerlo por un momento nomás. Hebreos 13, 17 dice así de esta manera: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y ahí les invito a buscar, la cerquita, Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo 5, versículo 12 y versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Y ahí nomás van a dejar abierto porque empezamos por este, después vamos a mirar el otro texto. Dice así, Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tenéis paz entre vosotros. Oramos. Amado Padre, damos muchas gracias por permitirnos tener este culto con libertad. Gracias por haber diseñado la vida cristiana de esta manera, para ser vivida en comunidad entre los hijos de Dios, porque eso en realidad ayuda, Padre, a que nuestro ego, nuestro orgullo pueda ser eliminado al inclinar nuestros corazones en pos de otros, de las necesidades de otros, de los intereses de otros, para que podamos de esa manera mostrar el amor de Cristo. Pedimos que dirijas la enseñanza, que nos ayudes ahora en este momento a poder ser precisos con la Escritura, para que el Espíritu pueda hablar libremente. Y nos guardes de cualquier pensamiento o preocupación en el corazón que pueda ser un obstáculo para oír tu voz. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Pueden tomar sus asientos allí, ¿sí? Bueno, membresía. Ustedes ya saben y ya me han escuchado que cada vez que recibimos nuevos miembros en la iglesia, bueno, aprovecho a hablar de membresía, si es un tema bíblico. La membresía de la iglesia local es una de las doctrinas esenciales de nuestra fe. Cuando usamos la palabra esencial, queremos decir que esto hace a la cosa. O sea, esto hace a que la iglesia funcione como iglesia. A eso nos referimos que es esencial, ¿sí? Es una de las doctrinas esenciales de nuestra fe. Y enseña que Dios diseñó la vida cristiana para ser vivida en comunidad, en una iglesia local, formando parte de una membresía responsable. Ahí hay tres conceptos muy precisos y muy bíblicos, ¿sí? O sea, completamente bíblicos. Dios diseñó la vida cristiana para ser vivida en comunidad, en una iglesia local, formando parte de una membresía responsable. Así que de eso estamos hablando cuando hablamos de membresía, ¿sí? Formar parte de una iglesia local y formar parte de una membresía responsable. Esa es la manera en que Dios diseñó la vida cristiana, cómo debe ser vivida, ¿sí? O sea que la membresía la membresía responde no a una necesidad circunstancial de la historia de la iglesia. O sea, la membresía no existe porque en algún momento de la historia de la iglesia alguien dijo, bueno, necesitamos una membresía. Vamos a empezar ahora, siglo XVIII, a que estos no responde a una necesidad que en algún momento surgió y de ahí en más, bueno, quedó y quedó. Como por ejemplo la escuela dominical. La iglesia no comenzó con escuela dominical. En realidad no hubo escuela dominical hasta el año 1850, 1830. O sea, la iglesia perduró por miles de años, perduró la iglesia, por cientos de años perduró la iglesia sin escuela dominical. Pero circunstancialmente en la historia de la iglesia surgió. Y hay toda una historia detrás por qué surgió. Bueno, hoy se hace, ha sido útil y ha ido incluso cambiando la manera de que eso se tiene. Pero la membresía no. La membresía no resulta que hubo algo en la historia y después de eso dijeron, vamos, es bueno tener. No, sino que responde a un diseño original. O sea, cuando Dios pensó en la iglesia, ya pensó que esto funciona con membresía, con miembros, ¿sí? Y creyentes formando parte de un cuerpo, ¿sí? De ahí viene el diseño de Dios. Y esta es una verdad olvidada en realidad. El tema de membresía es una verdad olvidada y es por eso que hay quienes la resisten a la idea de membresía,
pensando que no está en la Biblia este tema de ser miembros de una iglesia, ¿verdad? Bueno, ignorando que de esto en realidad depende nuestro crecimiento en la fe. El hecho de la membresía hace realmente a nuestro crecimiento en la fe. Nuestro hermano Nicolás está exponiendo los sábados Efesios capítulo 4 y en algún momento va a llegar, espero yo que llegues, va palabra por palabra, pero va a llegar algún momento a hablar de este cuerpo que es la iglesia y cómo los miembros entrelazados entre sí se ayudan mutuamente para que el de la cabeza todo sea nutrido. Pero eso pasa con los miembros unidos entre sí, entrelazados, ¿sí?, por las coyunturas. Así que en realidad esto es parte justamente, de esto depende en realidad nuestro crecimiento en la fe. Por eso, cada vez que recibimos nuevos miembros, como pasa en este día, creo que es apropiado abordar el tema como ya he mencionado. Yo considero que hay 4 cosas, ¿sí?, 4 aspectos fundamentales que todo creyente necesita saber respecto a la membresía y que es parte del programa que yo tengo a seguir cada vez que recibimos nuevos miembros. Se va a cumplir un ciclo cuando termine este bosquejo que tengo y después lo voy a volver a repetir, ¿sí? Hay 4 cosas. En primer lugar, los creyentes necesitan saber el concepto de membresía. El concepto es la idea. ¿De dónde viene la idea de membresía? Bueno, nosotros hemos dado 2 mensajes acerca de esto las veces que hemos recibido miembros en otro momento. Esos 2 mensajes están en nuestro canal de YouTube, así que si no los escuchó, los puede escuchar allí. En esos 2 mensajes doy el fundamento bíblico de que esto de membresía está en la Biblia, es bíblico y nosotros debemos practicarlo. Lo segundo que debe saber en cuanto a la membresía, todo creyente, es que al ser miembro se establece una relación con el liderazgo de la iglesia. Eso vamos a hablar en esta mañana. Lo tercero es el concepto del servicio responsable. Eso es parte de entender el concepto de membresía. Y lo cuarto es la responsabilidad de disciplina correctiva y restauradora. Son las 4 cosas. Si usted agarra cualquier libro de membresía, que hoy se han escrito y algunos muy buenos, usted va a encontrar que señalan esto mismo que yo estoy señalando. Estas 4 cosas hacen a la membresía responsable. Ese sería el enunciado clave para entender a qué clase de membresía nos estamos refiriendo o a qué apunta la membresía. Es una membresía responsable, una vida cristiana responsable, donde uno vive realmente de acuerdo a lo que es la verdad del Evangelio. Eso es vivir en una membresía responsable. Y estos 4 conceptos son los que voy a estar repitiendo cada vez que vamos a estar recibiendo miembros nuevos. O sea, estoy ahora en la segunda parte. En las próximas veces que recibamos miembros voy a hablar del concepto del servicio responsable, después de la responsabilidad de la disciplina correctiva en una iglesia que tiene que haber disciplina y después voy a volver a repetir el ciclo, ¿sí? O sea, yo estoy enseñando esto siguiendo un orden, ¿sí? Porque cuando usted empieza a escuchar la explicación de los textos va a decir, ¿qué pasó? ¿Alguien se le está revelando al pastor? ¿Hay alguien en verdad que el pastor está bajando línea? Porque no, estoy siguiendo este orden, ¿sí? Y como estoy siguiendo este orden, hoy toca hablar del liderazgo, la importancia de la relación que el creyente debe tener con el liderazgo y qué clase de relación debe tener el creyente con el liderazgo de la iglesia para que realmente su vida espiritual pueda ser bendecida, ¿sí? Eso es parte importante de entender lo que significa ser miembro de una iglesia local, ¿sí? Así que sigo este orden. Despejando cualquier duda, sigo este orden, ¿sí? Ya estaba pensado hace meses esto, ¿sí? Así que no se haga la idea de cualquier otra cosa simplemente por esto. Gracias a Dios, hasta donde yo sé, me quieren acá, ¿verdad? No es así, creo yo. Y si no, no me desengañen, no me saque la ilusión, por favor. Este es el tema en esta mañana, este es el enunciado que voy a explicar. Esta es la frase que voy a tratar de justificar y explicar en esta mañana. Ser parte de una iglesia implica ponerse bajo el liderazgo de un pastor. Sencillamente eso, ¿sí? Ese es el enunciado. Ahora voy a empezar a explicar eso, ¿sí? Cuando elijo una iglesia, ¿sí? Todos elegimos en algún momento una iglesia. A la misma vez cuando elijo una iglesia, estoy eligiendo o elijo quién guiará mi vida espiritual. O sea, yo estoy eligiendo colocarme bajo un liderazgo. Lo haga consciente o inconscientemente, pero yo estoy eligiendo colocarme bajo un liderazgo espiritual. Eso hago cuando elijo, ¿sí? No todos en verdad tienen presente esto, pero en realidad eso es lo que sucede. Me coloco bajo un liderazgo. A veces, y pongo en mayúsculas siempre eso, a veces la perspectiva respecto al pastor es solo, y subrayo eso, es solo la de un servidor de la iglesia, lo es, pero no es solo eso. Pero la gente a veces no tiene en cuenta
que no tiene la idea de que es alguien a quien tengo que sujetarme. Yo vengo, el pastor debe estar ahí para ayudarme en los problemas que tengo. ¿Qué es eso de sujetarme? Claro, pero cuando yo elijo un liderazgo espiritual, la idea misma de colocarme bajo un liderazgo tiene justamente eso, la idea de sujetarme a alguien, ¿sí? Muchas veces se piensa en la responsabilidad del pastor, y está bien, y los textos que vamos a mencionar lo destacan también, la responsabilidad del pastor hacia la congregación, pero no siempre se piensa en las responsabilidades de la congregación hacia el pastor, ¿sí? Y eso habla los textos que vamos a ver y que es parte de entender la membresía. La vida cristiana, sí, o sea, el hecho de cómo Dios diseñó la vida cristiana ha sido diseñada para ser vivida como un redil de ovejas guiadas por un pastor. Ustedes saben que se utilizan imágenes, figuras, para hacernos entender cómo funciona la iglesia. Una de esas figuras es el cuerpo, 1 Corintios capítulo 12. Cómo funciona el cuerpo humano, Pablo utiliza eso para decir, así funciona la iglesia. Como un cuerpo que está formado por muchos miembros y esos miembros tienen una relación que dependen los unos de los otros y todos en conjunto dependen de la cabeza que es Cristo. Y ahí nos explica con la figura del cuerpo humano cómo funciona la iglesia. Hay otra figura que es la figura del templo. Nosotros somos piedras vivas y que todas en verdad en conjunto, unidas entre sí, conforman el templo santo del Señor. Cada figura apunta a algo. Por ejemplo, la figura del templo apunta a marcar que el propósito de la iglesia es adorar a Dios. La figura del cuerpo apunta a hacernos entender que nosotros tenemos una función dentro de la iglesia. Pero hay otra figura más que nos ayuda a entender cómo funciona la iglesia y es la del pastor y las ovejas. Perdón, la del redil de ovejas, ¿sí? Esa idea justamente surge de Juan capítulo 10. Surge de Juan capítulo 10, ¿sí? Donde de manera figurada la iglesia es un redil de ovejas respondiendo a la voz de un pastor, que este pastor da la vida por ellas. Eso es sintéticamente Juan 10. El propósito de Cristo es mostrar cómo va a funcionar esta nueva etapa de la era de la iglesia. ¿Cómo va a funcionar? Como un redil de ovejas guiadas por un pastor. Usted dice, bueno, Cristo el pastor. Sí, pero él dijo, yo tengo otras ovejas que van a venir y oirán mi voz y estarán también bajo un pastor. Pero Cristo no está. ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a explicar eso también. Hoy funciona esa idea también. Pero esa idea fue establecida en Juan capítulo 10, la iglesia como la figura de un pastor y un rebaño. Sí, ovejas guiadas por un pastor. Así que la iglesia funciona como un redil, donde las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Juan capítulo 10. En verdad ese iba a ser el texto original para enseñar aquí. Pero después el Señor lo cambió y fue a 1 de Tesalonicenses, que es mucho más preciso que Juan 10, pienso yo. Quizá la próxima vez use Juan 10 para enseñar esto otra vez. Entonces, si ser parte de una iglesia implica ponerse bajo el liderazgo de un pastor, la pregunta a responder es esta. ¿Qué significa colocarse bajo un liderazgo pastoral? ¿Qué significa colocarse bajo un liderazgo pastoral? Y me parece bien, lo he disfrutado a la preparación del mensaje, lo he masticado y lo he disfrutado en la semana, porque hay tanto abuso de esto, hermanos, y ustedes mismos lo saben. Hay mucho abuso de este lugar de liderazgo en una iglesia para aprovecharse de la gente económicamente, pero también para aprovecharse de la gente en el sentido de usar a la gente, ¿no? Como para promoción personal. Muchos que se llaman líderes cristianos utilizan la plataforma solo para promocionarse a sí mismos y sentirse un poco showman, ¿no? Pero me parece apropiado para poder dejar asentado a qué liderazgo debemos nosotros sujetarnos, ¿no? Porque elegimos, ustedes eligen, no es algo impuesto, ustedes eligen. Yo voy a mencionar en un momento el día que esta iglesia eligió darme este liderazgo pastoral aquí, ¿sí? Bueno, ¿qué significa colocarse bajo un liderazgo pastoral? En primer lugar, lo que significa colocarse bajo un liderazgo pastoral es reconocer el liderazgo. Eso dice el texto, vayan ahí otra vez, 1 Tesalonicenses 5:12, dice, os rogamos, Pablo está escribiendo y dice, os rogamos, hermanos. ¿Qué cosa le ruega? Bueno, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonestan. ¿Sí? El verbo principal de esa oración es reconocer, que reconozcáis. Todo lo que viene después es para explicar eso. ¿Qué significa eso de reconocer el liderazgo? ¿Sí?
Es interesante que en ese pasaje, en versículos 12 y 13, el texto habla de dos grupos, ¿sí? Hay dos grupos ahí en ese texto. Están quienes lideran y están quienes son liderados. En esos dos textos se mencionan allí, dos versículos. Y de ambos grupos, los que lideran y los que son liderados, de ambos grupos se mencionan sus responsabilidades. Por ejemplo, de los líderes se dice allí que ellos trabajan entre vosotros, número 2, presiden en el Señor, y número 3, amonestan. Son tres cosas que se nos dice así de los que presiden, son los que gobiernan. La palabra presidir es gobernar, la palabra amonestar es enseñar, y la otra palabra, trabajar entre vosotros, hace un énfasis Pablo en la iglesia local. Entre vosotros es entre los de Tesalónica, ¿sí? Está diciendo los pastores que trabajan entre ustedes allí. En esas tres cosas está encerrado toda la tarea pastoral, ¿sí? O sea, de manera concisa. Esto después se explica y se amplía por medio de los otros pasajes en la Escritura. No voy a hablar de eso ahora. Ya he hablado de la responsabilidad pastoral cuando enseñamos 1 de Pedro 5, y podría hacerlo ahora, pero iban a ser dos mensajes, sino uno para este y otro para la otra parte, que es la responsabilidad de la membresía. Pero como estamos recibiendo miembros, entonces vamos a hacer un acento en la membresía, ¿sí? Les toca a ustedes, yo quedo como libre en este momento. Pero habla allí de la responsabilidad de los líderes, ¿no? Y es importante porque a la hora de saber sobre bajo quién se ponen, bajo qué liderazgo se colocan, ¿no? Pero noten lo que dice de la responsabilidad de la congregación. Ellos deben reconocerlos, teniéndolos en alta estima con amor. Esa es la responsabilidad de la congregación allí. A los que trabajan entre vosotros, os presiden o gobiernan la congregación y os amonestan, que es el ministerio de la enseñanza, ¿sí? Esa palabra reconocer, que está en el texto, otras versiones lo traducen así, que ayuda a entender un poco más lo que significa. Tengan respeto, tengan consideración, tengan especial consideración, que estimen, que se muestren amables. Bueno, esas son las diferentes traducciones de una palabra que es en griego y que tiene una gran gama de usos, ¿sí? Y representa todo eso allí. Alguien ha sintetizado esa expresión de esta manera. Reconocer se usa con el pleno sentido de admitir la dignidad de o apreciar el valor de. Y está hablando de admitir la dignidad de la posición que ocupa un líder en la iglesia y también el valor de lo que esto significa. Eso es en principio reconocer. Así que lo que se exige de la congregación hacia su liderazgo es la misma actitud que se exige de una familia, por ejemplo, ante el padre, ante aquel que lidera en el hogar. ¿Sí? ¿Qué se exige? Bueno, se exige respeto, ¿no?, de la familia ante el líder del hogar. O es la misma actitud que se exige de los ciudadanos ante el presidente de un Estado. ¿Qué se exige? Respeto y honor. O es la que se exige de los alumnos ante el maestro en un aula. ¿Qué se exige? Se exige respeto por su persona y su posición. O sea, no se está exigiendo que a los pastores se los tengan como seres angelicales, ¿no?, como en algunos lugares. No toques al ungido, guarda, porque te va a caer un rayo del cielo. No, sencillamente es una cuestión de respeto. De respeto, el mismo respeto que se le tiene a una persona que está en una posición de muy alta responsabilidad. Sencillamente eso. Eso es lo que se pide aquí en este texto. Y queridos hermanos, el respeto a personas en posición de autoridad ya era ley en realidad en el Antiguo Testamento. Esto de respeto, ¿sí?, no adoración. No se le tiene que tener adoración a los pastores, sino simplemente respeto. Eso es lo que se pide aquí. Esto ya era ley en el Antiguo Testamento. Escuchen el texto ahí en Levítico 19:32, que siempre trato de ponérselos aquí para que no demoremos un tiempo más en buscarlo, ¿sí? Escuchen esto, que era parte de la ley de Moisés. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Interesante, ¿no? Aquellos que tenían canas y eran ancianos en Israel, formaban parte del liderazgo. Eran los que estaban en la puerta de la ciudad. Lideraban y la gente iba a pedirle consejos a ellos. Y dice, delante del liderazgo te levantarás y mostrarás respeto, ¿no? Honrarás el rostro del anciano, ¿sí? Son expresiones de respeto. Y el texto muestra que esto es parte del temor a Dios. Parte de una muestra de que uno teme a Dios, muestra respeto a las personas en autoridad. Y es interesante que en el Nuevo Testamento el principio se mantiene. El principio se mantiene. Romanos capítulo 13, versículo 7 dice así: pagad a todos lo que debéis.
Al que tributo, tributo. Si debes impuesto, bueno, paga tu impuesto. Pero si debes respeto, paga respeto. Y al que le debes honra, honra. ¿Ese texto dónde está? Bueno, el contexto de ese texto es cuando Pablo le enseña a la iglesia, a los creyentes, cómo ellos deben conducirse ante las autoridades de un Estado, presidente, gobernador, los que son intendentes en un municipio, todo lo que significa la parte gubernamental. Entonces le enseña que por el hecho de que ellos administran una autoridad que es de Dios, nosotros debemos mostrarnos con respeto. Eso no significa en realidad que uno deba estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que un gobierno secular piensa o profesa, pero sí se me manda a mí que tenga respeto, que incluso mi desacuerdo yo lo manifieste con respeto. Y eso es lo que Pablo dice allí. Y ese texto está diciendo allí, si ustedes han procedido de manera irrespetuosa con las autoridades de un país, ustedes están en deuda. Ustedes deben pagar respeto al que merece respeto. Y eso dice el texto así. ¿Sí? Si sus hijos, por ejemplo, van a la escuela y le faltan el respeto a la maestra o al maestro, sus hijos están en deuda. Y usted tiene que hacer que ellos paguen esa deuda, que muestre respeto a las personas que están en un lugar de autoridad, ¿no? Eso es lo que se dice allí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice esto: siervos, empleados en realidad en nuestro día, en nuestra cultura hoy, están sujetos a vuestros amos, hoy son nuestros patrones, dice con todo respeto. No con un poquito, yo un poquito de respeto le tengo porque me paga el sueldo. Dice con todo respeto, no solo a los buenos y afables, sino a los... Acá en la versión que yo tengo dice a los que son insoportables. En la versión que ustedes tienen dice los difíciles de soportar, que es insoportables. Bueno, ¿hay patrones así? Los que hemos trabajado en relación de dependencia, sabemos. Pero nunca debemos perder el respeto. Nunca debemos perder el respeto. ¿Por qué? Porque ocupa un lugar de autoridad sobre uno. ¿Sí? Y 1 de Pedro 2.17 dice así: honrad a todos, respeto a todos. No solo a las autoridades, ojo, sino a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. ¿Y cómo termina? Honrad al rey. Respeto al rey. ¿Quién era el rey en ese momento? Cuando esto se escribió, 1 de Pedro 2.17, Herodes. Herodes, aquel loco que había quemado la ciudad de Roma. Y Pedro le escribe y dice, honrad al rey. Y al tener respeto no significa que yo estoy de acuerdo con su locura. No, no estoy. Yo puedo mostrar mi desacuerdo con esa locura, pero respeto ante todo. Interesante eso, porque el principio de respeto se mantiene tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es por eso que siempre se nos recomienda a nosotros como creyentes, como muestra de que somos nosotros personas diferentes a los demás, que nosotros nos dirijamos a las personas en autoridad con sumo respeto. Y no significa eso que aprobamos todo, que estamos de acuerdo con las cosas que hacen mal, sino que en realidad nosotros somos respetuosos siempre, en todo el momento. El respeto implica cosas básicas, sí, cosas básicas como el saludo, la correcta actitud y postura cuando está enseñando, y también la seria consideración de acusaciones sin fundamento, ¿sí? O sea, respeto ante todo, ¿sí? Ante la figura de autoridad, en todo momento. Por eso he enseñado, y voy a hablarlo cuando lo estemos hablando sobre el tema de familia, la actitud con la cual ustedes deben educar a sus hijos a venir y participar de la iglesia, ¿no? Háganlos dormir temprano, que no se duerman en la reunión porque es una falta de respeto. El respeto hacia la persona que está hablando, que lo mismo que pasaría en la escuela. Imagine que su hijo va a la escuela y se le duerme durante las 4 horas de estudio. ¿Qué va a hacer la maestra? Lo va a llamar. Papá, mamá, su hijo, ¿qué pasa? Se me está durmiendo. Algo está pasando. No está bien eso. Imaginen que todos los chicos hacen eso. Tremendo. Entonces son cuestiones de respeto, posturas y todo lo demás, cosa que también vamos a hablar cuando hablemos sobre parte de la crianza este año, sobre las posturas. Claro, los bebés son bebés, los chicos chiquitos de 3, 4 años son... Pero hay una edad donde los chicos pueden aprender a sentarse correctamente en la iglesia, no es el banco de la plaza, alguien está hablando de algo muy serio, que es la palabra de Dios, todas cuestiones de respeto que se deben aprender y que realmente está bueno sembrarlo, está bueno sembrarlo. Pero incluso Pablo habla en 1 de Timoteo capítulo 5 que incluso respeto en temas muy serios como la acusación contra un líder. Escuchen lo que dice Pablo, dice, contra un anciano, un líder, un pastor, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. ¿Cuán acostumbrados estamos en nuestra cultura a burlarnos y a acusar libremente a las personas en autoridad? Lanzar nomás acusaciones porque se nos ocurre.
O los líderes de hogar cuando vuelven de la iglesia a la casa, sentarse y empezar a alargar nomás acusaciones contra el liderazgo, libremente, ¿no? Bueno, cuidado, porque Pablo dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con, o sea, hay un momento que sí, sino con 2 o 3 testigos. Asegúrate que la acusación realmente tiene fundamento, pero no lances acusaciones por lanzar nomás porque el aire es libre y puedes hablar libremente, sino tener cuidado, ¿sí? Hay que tener un cuidado con eso, incluso la acusación a las personas en autoridad. En realidad con todos. No deberíamos nosotros lanzar ninguna acusación contra nadie sin fundamento, ¿no? El respeto es el punto de partida para la relación entre el liderazgo y liderados, ¿sí? Entre el liderazgo y los que son liderados para que la relación pueda funcionar. Ese es el punto de partida, ¿sí? Sin respeto, la relación no funciona entre iglesia y liderazgo, ¿sí? Pero no funciona no solo en la iglesia. Sin respeto, la relación no funciona en el hogar, entre los hijos y los padres. Si no hay respeto hacia la figura de autoridad en el hogar, ustedes pueden citar un montón de ejemplos de esto, porque esto es muy común en la sociedad. Ustedes pueden citar un montón de hogares donde la familia no funciona porque la familia no tiene respeto por la figura de autoridad que es el papá en el hogar, ¿no? No funciona en el Estado, un Estado que no respeta a su presidente tampoco funciona, no funciona en una escuela y tampoco funciona en una iglesia. Y por eso es que el punto de partida en la relación entre iglesia y liderazgo es el respeto. Es el respeto, ¿sí? Vivimos en una cultura que ve con buenos ojos ser contestatarios, desafiantes y burlones ante la autoridad. Pero eso no debe identificarnos a nosotros. La débil imagen de autoridad en no pocos hogares ha fomentado estas actitudes, que los hijos vengan a la iglesia y le falten el respeto a la figura de autoridad, porque hay una figura de autoridad muy débil en casa, eso sucede. Si los hijos se acostumbran en casa a tener respeto a su papá, eso después se va a transmitir a todos los lugares donde esos hijos vayan, a la iglesia, al trabajo, en la sociedad, en la escuela, pero se nutre de casa. Y cuando en casa hay una figura de autoridad muy débil que se deja faltar el respeto, entonces esos hijos van a faltar el respeto en todo lugar, la autoridad, ¿sí? Por el bien de la iglesia necesitamos establecer una base de respeto hacia la figura de autoridad y ante toda persona que asume un rol en cualquier actividad de la iglesia, ¿no?, que tiene un liderazgo. Pero eso debe surgir en el seno del hogar. Ahora, reconocer el liderazgo, esa palabra que usa Pablo aquí, no solo implica respeto, ¿sí? También implica tenerlo en mucha estima con amor. Así es la traducción un poquito mejor, ¿sí? Pero tenerlo en mucha estima con amor por causa de su obra. Me encanta como Pablo lo dice aquí. Esa expresión, tenerlos en mucha estima con amor, literalmente se traduce así: los estimen en grado sumo. La palabra que se usa es una medida muy grande. O sea, ustedes tienen que tener la estima. Y usted dice, bueno, pastor, con el respeto estaba muy bien hasta ahora. Eso no tengo problema. Ahora que lo estimen en grado sumo, ¿qué se cree usted, pastor? Bueno, eso es lo que está enseñando el texto aquí, ¿sí? ¿Verdad? Que lo estimen en grado sumo. Y estimar algo, ¿sí?, es atribuirle valor a algo, y en este caso es atribuir valor a la figura de autoridad que está representando el pastor. El pastor no tiene autoridad, representa la autoridad de otro, que es la autoridad de Dios, y esa autoridad está en la Escritura. O sea que siempre que yo cite la Escritura y hable del texto fielmente, entonces la autoridad que administro sigue en vigencia. Cuando yo estoy hablando cualquier cosa que es personal, ahí se acabó mi autoridad, no tengo autoridad, ¿sí? Pero lo interesante es que el texto nos dice el por qué debemos valorar al pastor. Y es por causa de su obra. Eso es muy lindo. Es por causa de su obra. No es por su apariencia, sino que estoy perdido en eso. No es por su apariencia, no es por su personalidad. Este pastor, sí que lo quiero, pues es re chistoso este pastor. Este es macanudísimo, ¿no? A los jóvenes les gustan los pastores chistosos. Están perdidos conmigo. Pero no es por su nacionalidad. Este pastor viene del norte, a este le tiramos la alfombra roja para que pase, que no pise el suelo, y este viene de las provincias de tal lugar. No es por su estatus económico, ni tampoco por el nivel de confianza que puedo tener con él, sino por su obra. Por su obra, ténganlo en alta estima. Está claro, queridos hermanos, que en la obra de Dios
Nadie ha recibido mayor peso de responsabilidad que los pastores. A ellos se les ha confiado el cuidado de las almas que fueron ganadas por el incalculable valor de la sangre de Cristo. ¿Ha comprado algo muy caro alguna vez? Muy caro para su bolsillo, ¿no? Bueno, nosotros solemos comprar cosas muy caras, ¿no? Algunas que son muy económicas, y decimos, bueno, ya está, se rompió, compramos otra y la reponemos. Pero hay algunas que son muy caras. Y esas, no me lo toques. Cuidado que ni te acerques. Miralo de lejos nomás, porque sabemos que es de alto valor, ¿no? Bueno, permítame esa pobre analogía para poder hablar de que estamos cuidando almas salvadas por la sangre de Cristo, por la muerte de alguien. Yo no soy dueño de sus almas, no soy dueño de ustedes, pero el Señor es el dueño de las almas salvadas aquí. Y a mí se me dio la tarea de cuidar esas almas, que se dio un precio muy alto para rescatarlas. Es tremendo esa responsabilidad, es muy alta. Y cada vez que pensaba, masticando este texto, entra mayor temor de lo que estamos haciendo aquí en el púlpito, ¿no? Cada persona que asiste a la iglesia no es un número más. Es un alma por la que el líder debe rendir cuentas. ¿Sí? La gente dice, ay, que se llene, que se llene. Mire, cada vez que veo a alguien nuevo, no es que no quiero que venga nadie nuevo, pero digo, un alma más por la que soy responsable delante del Señor. Él me está diciendo, aquí tienes más para cuidar. Me está dando más para cuidar, pero que no es mío, sino que yo después tengo que rendir cuenta cómo lo cuidé. Es una gran responsabilidad. Así que si vemos un pastor que trabaja hasta el cansancio, gobernando la iglesia y enseñando la verdad, debemos estimarlo con amor en grado sumo. Bueno, semejante a esta idea es la que Pablo menciona acerca de Epafrodito. Noten lo que dice de Epafrodito Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 29 y 30, está aquí el texto. Describe a los filipenses respecto a Epafrodito que iba a ir a visitarlos. Dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo. Y tened en alta estima a los que son como Él. Y escuchen esto, porque por la obra de Cristo, no es porque Epafrodito es re macanudo, no hay ningún problema, recíbanlo con gozo, porque este tipo es re macanudísimo. No, porque por causa de la obra de Cristo, esta es la razón por la cual yo les pido que lo reciban así. Por causa de la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Pablo dice lo mismo, o la misma idea, acerca de Timoteo cuando Timoteo tenía que ir a visitar la iglesia en Corinto. 1 Corintios 16:10. Si llega Timoteo, ven que esté con vosotros sin temor. Y escuchen por qué le pide esto. Porque él hace la obra del Señor también como yo. Timoteo es un tipo re inteligente, no, ustedes pueden... No, él hace la obra de Dios como yo, esa es la razón. Recíbanlo de tal manera que él esté sin temor entre ustedes, porque Timoteo era una iglesia que estaba al fuego, las papas quemaban en esa iglesia. No se la agarren con Timoteo, ténganle a él respeto porque hace la obra de Dios como yo. ¿Sí? Tremendo eso. Queridos hermanos, solo los creyentes que crecen en el conocimiento y la estima de la obra de Dios pueden tener un estímulo correcto para estimar con amor a sus pastores. Cuanto mayor entendemos la obra de Cristo en la cruz salvando almas, mayor entendemos esa gran responsabilidad que se nos ha dado a los pastores. No son números ustedes, hermanos, son almas por las que soy responsable toda la semana de poder velar y prepararme para darles un alimento sustancioso cada vez que tenemos una reunión, ¿sí? Es una cosa que solamente los pastores entendemos lo que significa esto dentro de nuestros corazones. Hasta que no está el último estrofa del sermón escrito y analizado y estudiado, mi alma no descansa, de verdad, no descanso. Estoy todo el tiempo pensando, me acuesto pensando, hasta que está terminado y wow. Gracias a Dios este mensaje el viernes estaba como, wow, ya está, lo terminé. Y podía orar tranquilo sábado y domingo para llegar aquí. A veces se termina el domingo a la madrugada, la última frase, pero no descansamos porque queremos hablarle el mensaje de Dios correctamente, por el peso de lo que esto significa, que Dios les está hablando a ustedes, no soy yo. ¿Cuál es la actitud correcta ante un liderazgo pastoral? Bueno, en segundo lugar, la Biblia nos enseña que es sujetarse al liderazgo, no solo reconocerlo, sino también sujetarse. Y ahí
Les cito el texto que hemos leído al principio, Hebreos 13:17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Bueno, pastor, estamos bien con reconocerlo. Ahora sujetarse, es mucho, pastor. El pasaje tiene 4 partes, ese pasaje sencillito, ¿sí? Nos dice el mandato, primero, el imperativo principal de ese pasaje, que es obedecer y sujetarse. Son semejantes, son como redundantes los dos, ¿sí? Nos da la razón de por qué el creyente debe sujetarse a los pastores. Dice, porque ellos velan por vuestras almas, ¿sí? Además nos da el propósito de esto, de que la iglesia se sujete a sus pastores, porque ellos velan por eso. Dice el propósito de esto. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Y después tiene una conclusión ese texto, porque esto no os es provechoso. Así se estructura ese pasaje gramaticalmente. Ahora, el mandato que tiene allí es claro, ¿no? No hay ninguna cosa rara en ese pasaje, ¿no? El mandato es claro. Dice colocarse bajo las directivas del pastor. Esa palabra sujetarse, que es tan chocante, ¿no? Sujetarme, no. Lo aprecio, pastor, pero sujetarme, esa palabra es muy chocante. Incluso el significado es más chocante todavía. Porque el significado de la palabra sujetarse, que se utiliza un montón de veces en la Escritura, es una palabra que es compuesta y significa ponerse bajo las órdenes de. Es una palabra de uso militar que usó Pablo ahí. Ponerse bajo las órdenes de. Parece que eso es acá, es manda y yo me tengo. Bueno, es de otra manera el ejercicio de la autoridad, pero el significado de la idea es ese. Me pongo bajo las órdenes de, y bajo sus directivas. Esa es la idea de ponerse bajo un liderazgo. Me pongo bajo sus directivas, ¿sí? Así que el mandato es claro. Obviamente que no es una sujeción a la fuerza, sino que es una sujeción voluntaria. Por eso es que elijo ponerme bajo un liderazgo. Es una sujeción voluntaria. Y es por obediencia al Señor. Entendemos que es de ahí, ¿verdad? Alguna gente dice, yo solo obedezco al Señor, no obedezco a hombres, ¿no? Esto es muy común. Pero el Señor al que vos decís que obedeces te dice que tenés que sujetarte. Y hay como no, esto se choca con lo que yo pienso. Bueno, el Señor al que tú dices que te sujetas, dice que debes sujetarte a tu pastor y obedecerlo, ¿sí? Pero no es a la fuerza, sino voluntariamente. Y no es una sujeción absoluta, ¿sí? Sino que es una sujeción restringida al ámbito de la iglesia y de la vida espiritual. O sea, yo no tengo autoridad, la autoridad que administro del Señor es para poder guiar la vida espiritual de ustedes, administrar la iglesia, gobernar la iglesia, todo lo que tenga que ver para que el avance de la obra de Dios pueda llevarse adelante de la manera que Él quiere. Ahora, yo no me puedo meter en su vida a decirle cómo usted debe administrar su economía, qué tiene que comprar y no comprar, qué tiene que hacer usted, con quién se va a casar. Yo no me puedo meter ahí. Aunque a veces nos quisiéramos meter, no, pero no. Y hay pastores que han hecho eso, ¿no? Han presionado tanto a algunos, no miraste a fulana. Guarda con esas cosas, porque no tenemos esa autoridad para... Después nos tenemos que hacer cargo de lo que decimos, si la cosa no funciona, ¿no? Usted, pastor, me dijo que me case con... No tenemos esa autoridad. Hay hombres por allí diciéndose que son profetas, hoy no existen profetas, hermanos, pero dicen, el Señor me reveló que vos tenés que casarte con... No tenemos esa autoridad, ¿sí? La autoridad y la sujeción es restringida aquí al ámbito de la iglesia, y a todo lo que es la función de la iglesia, y esa es mi tarea pastoral. Que el pastor pueda aconsejar a los hermanos que pasan una crisis, el pastor puede aconsejar a la esposa cómo debe responder al esposo, el esposo cómo debe responder a la esposa, el pastor puede aconsejar cómo criar a los hijos, claro que sí, pero yo no los voy a criar por ustedes y yo no voy a ocupar el lugar de su esposo o voy a voy a ponerme a favor de su esposa. No, yo aconsejo nomás, no me meto en la vida familiar, y no es mi tarea, no es mi tarea. Por eso es que es una sujeción restringida, ¿sí? Lo mismo que un maestro en una escuela, su autoridad se remite a la escuela nada más. Es ahí. O el Estado, es a la vida social, pero no se puede meter el Estado dentro de su casa. Y esto es lo mismo con el pastor, ¿sí? Pero además es una autoridad y una sujeción regulada por la Escritura, es condicionada por la Biblia. Todo lo que este pastor le enseña a ustedes de la Escritura, usted es responsable delante del Señor a obedecerlo. Lo que el pastor no enseña con fundamento, enseña y no tiene fundamento en la Escritura, usted no tiene por qué obedecerlo, ¿sí? No, está condicionada, el consejo y la autoridad del pastor que administra del Señor está condicionada por la Biblia. Y por eso es tan importante que ustedes sepan la Biblia para saber qué les está diciendo este hombre aquí, parado aquí delante, ¿sí?
Y la razón, queridos hermanos, es sublime allí. La razón que da. Ellos velan por vuestras almas. Por eso sujétense, porque ellos velan por vuestras almas. Y es como una manera de decirles, no tengan miedo a sujetarse. Ellos velan, los pastores fieles velan por vuestras almas. Todo pastor fiel tiene un interés genuino por el alma de los creyentes. Todo pastor fiel sabe que ha de rendir cuentas. Todo pastor fiel sabe que las almas no son suyas y un alto precio se pagó por cada una de ellas. Por eso, no teman obedecer a sus pastores fieles, porque esa obediencia es para beneficio de sus almas. Sujétense, porque ellos buscan el bien de ustedes. Es como papá y mamá. Papá y mamá que son fieles en criar a sus hijos según la Escritura, ¿qué le dicen a sus hijos? Yo sé que vos no entendés, pero obedeceme, porque yo estoy buscando tu bien. ¿No hace eso con sus hijos, papá y mamá? Ustedes hacen lo mismo. Hacen uso de la autoridad que Dios les dio para criar a sus hijos diciendo, yo sé que no entendés, no lo podés ver, pero vos si te sujetás a mí te va a hacer bien, porque yo estoy preocupado por vos. Claro, eso los hijos no lo entienden al principio, después lo entienden, ¿no? De grande dicen, wow, tenía razón, papá y mamá estaban preocupados por mí. Entonces, no teman sujetarse a sus pastores, porque ellos velan por vuestras almas, están preocupados por ustedes. Y el propósito es llamativo en el texto, ¿sí? Para mí es llamativo el propósito. Y yo hubiera puesto otras cosas, pero el escritor de esta carta, que no sabemos quién es, puso esto, ¿sí? Para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Quiénes lo hagan con alegría? Los pastores. Pero ¿qué cosa es la que se espera que esos pastores hagan con alegría y no quejándose? ¿Qué es esa cosa? Bueno, velar. Para que ellos velen con alegría y no quejándose, ¿sí? O sea, usted, creyente parte de una congregación, usted puede ser un factor influyente para tener un pastor que vela con alegría o un pastor que vela quejándose. Escuchaba al pastor Toropilo, que algunos de ustedes lo conocen, de la iglesia de MacArthur, y que a veces solemos escuchar algunos mensajes de él. Escuchaba explicando este texto al pastor Toropilo, y él, haciendo alusión a esto, decía, usted es responsable de tener un pastor triste o un pastor alegre. Eso es lo que enseña el texto aquí. Interesante. O sea, sujétense y obedezcan a sus pastores, ¿sí? Para que ellos que velan por vuestras almas, velen, no quejándose, sino que lo hagan con alegría. Desempeñen su tarea pastoral con alegría. Interesante, ¿no? Lo que dice allí. Ahora, no lo inventé yo. Esto dice el texto y por eso me resulta llamativo esto. Ese término quejarse, que a nosotros nos parece, ay, el pastor está quejoso, ¿sí? Está quejoso. Pero esa palabra en realidad debería traducirse como gemir, gimiendo, como un lamento, ¿sí? Esa es la idea de esa palabra quejarse allí. No es la idea de estar molesto, sino la de estar sufriendo por ver al creyente en desobediencia, ¿sí? Y créanme que es así. Hoy abrimos un poquito el telón de la vida pastoral y le dejamos ver qué pasa detrás. La tarea pastoral está muy limitada. Los padres con los hijos pueden administrar su autoridad corrigiendo sus vidas mucho más que el pastor. Yo no puedo hacer eso, no me puedo estar las 24 horas del día viviendo con usted para estar con la vara y el cayado corrigiéndolo a cada rato, pero sí que hay un sufrimiento en el corazón del pastor cuando vemos los creyentes que no obedecen al Señor. No nos sentimos molestos, no, sino que sufrimos de verdad. ¿Y por qué? Porque generalmente si alguien es puesto pastor de la manera correcta y con toda la preparación, generalmente nosotros entendemos dónde va a terminar eso. Muchas veces en mi mente enseguida, cuando vemos que toman tal decisión, hacen tal cosa, decimos, yo sé dónde va a terminar y le va a ir muy mal. Y hay un sufrimiento y el pastor se pasa pensando toda la semana, ¿qué estará haciendo este creyente con esa decisión? Entonces está gimiendo porque sabe que ese creyente no ha avanzado, que ese creyente sigue en desobediencia, que ese creyente sigue sin dar pasos de fe. Y entonces el pastor gime en su corazón y se preocupa y ora, Señor, obra de alguna manera porque eso en el corazón yo no puedo entrar. Y sigue en desobediencia y entonces gime el pastor por la desobediencia de los creyentes. Hay una gran preocupación. Tenemos un ejemplo de esto, por ejemplo, en la carta a la iglesia en Galacia, cuando Pablo dice así en Galatas 4:19, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Los Gálatas habían llegado a amar a Pablo de tal manera que si ustedes me recibieron, en capítulo 4 dice, como si yo fuese un ángel de Dios. O sea, la iglesia en Galacia amó a Pablo tanto, que dice, ustedes me recibieron aunque yo tenía la vista defectuosa. Tenía un problema serio Pablo en la vista, que muchas de las cartas no las escribió él. Tenía un amanuense que escribía porque él no veía bien. Parece que ese defecto que tenía en la vista, esa enfermedad, le daba una apariencia, algo que daba impresión. Y dice, y ustedes me recibieron igual a pesar de mi apariencia. Y además ustedes estuvieron dispuestos a quitar sus propios ojos por dármelos a mí, si fuera así. Me amaron de esa manera. Y ahora Pablo tiene que escribir porque dice, ustedes ahora ni me registran. Sería la idea acá. ¿Y qué pasó con ustedes? Y Pablo dice, ahora tengo que empezar de nuevo. Volver para atrás y otra vez empezar a sufrir por ustedes hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo le dijo, ya está, que se vayan, listo, no me quieren, no me quieren. Pablo dijo, otra vez voy a empezar. Y otra vez al sufrimiento de ver al creyente crecer, otra vez dando los primeros pasos, porque acá, hermanos, hay que volver para atrás otra vez. Tremendo. Pero tenemos un ejemplo opuesto, ¿no? Positivo, en la tercera carta de Juan. Escuchen lo que dice tercera de Juan 4. Dice, no tengo yo mayor gozo que este. Tremendo lo que dice Juan. No tengo mayor gozo que este. ¡Wow! ¿Cuál era el mayor gozo? El oír que mis hijos andan en la verdad. Y les confieso como pastor que cada vez un creyente lo vemos dar un paso de fe, wow, adentro, hermanos, se me produce una fiesta, de verdad. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pasos de fe, pasos de obediencia. Y adentro es un día que el pastor va y está alegre y la esposa aprovecha porque dice, ay, el pastor está contento y lo ve contento porque los creyentes dan pasos de fe y de obediencia. ¿Sí? Así como el padre, y los padres me van a entender en esto, los padres sufren por la desobediencia de los hijos. Y el pastor lo ve cuando llega papá y mamá preocupados, acongojados porque sus hijos no andan bien. Y porque han decidido un camino equivocado. Y yo puedo ver la angustia de los padres ahí. Bueno, usted puede ahí reflejarse y entender qué es lo que le pasa al pastor con los creyentes desobedientes. Usted, papá, que tiene un hijo desobediente, una hija desobediente, usted puede entender lo que el pastor piensa cuando ve creyentes que no obedecen al Señor. Así como los padres sufren por la desobediencia de los hijos, así el pastor por los creyentes que permanecen en desobediencia. Así como el corazón de los padres se goza por los hijos que responden en obediencia, de la misma manera sucede con el pastor al ver creyentes caminando en obediencia al Señor. El corazón del pastor es el reflejo del corazón de Dios. Es el reflejo de la preocupación de Dios por el alma de esta iglesia. Y me gusta la conclusión de este texto, porque la conclusión es, esto no os es provechoso. ¿Qué es lo que no es provechoso? Que el pastor trabaje gimiendo. Esto no es provechoso para ustedes. Entonces, sujétense, porque sus pastores verán por ustedes, pero háganlo, en realidad, para que él lo haga su ministerio gozoso. Porque si lo hace entristecido, en realidad lo que sucede allí es que ustedes no van a recibir ningún provecho de ese ministerio. Esa es la idea allí. No os es provechoso, ¿sí? Bueno, me gusta esa conclusión, ¿sí? Es muy difícil aprovechar un ministerio pastoral si no hay disposición a la sujeción, ¿sí? Si usted dice, no, yo vengo a la iglesia por la iglesia, porque la verdad la iglesia me gusta, son todos macanudísimos, pero al pastor no me quiero sujetar. Bueno, usted no va a aprovechar de nada el ministerio pastoral de eso, ¿sí? Escuche estos dos ejemplos negativos. Hebreos 5, 11 y 12, que el texto lo tienen aquí, dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, y escuche esta frase, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a aceitar es que tenéis necesidad de leche. El escritor venía hablando de Cristo como sumo sacerdote, una doctrina impresionante, pero dice, acerca de esto tenemos muchísimo y difícil de explicar, pero no puedo avanzar más, hermanos, dice. ¿Por qué? Por ustedes, dice, porque ustedes no han respondido al ministerio pastoral. Ustedes, cuando sus pastores les enseñaban para que puedan crecer y madurar, ustedes se hicieron tardos para oír, ustedes no les importaba en realidad, entonces no crecieron. Entonces no puedo hablar de cosas más profundas de Cristo porque ustedes no están para eso.
Porque ustedes aprovecharon el tiempo de enseñanza. Después de tanto tiempo deberíamos poder sentarnos en la mesa y hablar de la grandeza de Cristo, hablar de su sacerdocio, hablar de esto, pero no puedo. Tengo que sentarme con ustedes y todavía poner el biberón para que sigan tomando leche. Tremendo. Estoy hablando del ABC con ustedes todavía, dice el escritor aquí. ¿Por qué? Porque ustedes aprovecharon el tiempo que fueron enseñados y no respondieron apropiadamente. ¿Sí? El texto que citamos ayer en la reunión, 1 Corintios 3, 1 y 2, también tiene la misma idea. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Ahora, usted piensa en la iglesia en Corinto. ¿Quiénes eran pastores en la iglesia en Corinto? Uno fue Pablo, que fue el fundador, estuvo 1 año y medio con ellos. ¿Sí? Nosotros, hablando humanamente, decimos el grandioso apóstol Pablo, ¿no? Llenó del Evangelio de Cristo todo el Imperio Romano, ¿sí? El otro pastor era Apolos. ¿Y qué se dice de Apolos? Era poderoso en las Escrituras. O sea, Lucas pone este es poderoso en las Escrituras. No se le ocurrió otra palabra. Así que, ¿cómo enseñaría ese hombre a Apolos? Y después se ve que en algún momento pasó Pedro, porque se lo menciona Cefas ahí. En algún momento Pedro pasó por la iglesia. ¡Wow! 3 predicadores que los tendríamos en una conferencia en la iglesia de MacArthur, esa que se hace anualmente, ¿no? Que uno pondría en YouTube y se graba, lo escucha 5 o 6 veces, ¿no? Ahora, 3 predicadores que pasaron por esa iglesia de renombre y ellos eran niños todavía. Tener un afamado predicador en el púlpito no es garantía de que la iglesia crezca, ¿eh? No nos equivoquemos. Acá tendría que estar el pastor fulano. ¿Sabes cómo esta iglesia? Esta reventaría de crecimiento espiritual. Pero en esta iglesia, 3 hombres profundos en las Escrituras, y Pablo dice, no puedo hablaros como espirituales, sino como a niños en Cristo. Y les tengo que dar leche. Tengo mucho más acá. Tengo acá alimento. Con esto tienen para tirar hasta la venida de Cristo con lo que tengo acá. Pero tengo que hablar con leche espiritual con ustedes, porque ustedes no aprovecharon ni a Pablo, ni a Apolos, ni a Cefas. 3 tremendos predicadores y ustedes siguen siendo niños. Algo está mal en ustedes que no han respondido a esos ministerios. Entonces, queridos hermanos, si no hay sujeción al ministerio pastoral, esto no os es provechoso. Ustedes no van a recibir ningún provecho, no van a crecer espiritualmente, es la idea. Es por medio de la sujeción que ustedes reciben todo el ministerio pastoral y todo lo que Dios tiene que dar a través de un pastor. A veces, el ministerio de un pastor no puede ir más adelante, nutriendo a la congregación, y sus dones no pueden ser aprovechados porque la iglesia no responde apropiadamente. A veces, algunas iglesias pueden tener un Moisés, pero sin provecho alguno por falta de disposición a dar pasos de fe. ¿Se acuerdan cuántos años tuvo esa generación que salió de Egipto a Moisés predicando? 40 años predicándoles. Todos los de 20 años para arriba que salieron de Egipto, lo tuvieron a Moisés 40 años predicándole. Usted dirá, wow, 40 años a Moisés predicándome, y yo tengo que tengo que tener un máster en teología, tengo que tener yo. Pero dice que no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. O sea, toda esa generación no aprovechó una pizca de Moisés. Usted dice, no, a mí tráigame a Moisés acá porque si no yo... No aprovechó una pizca de Moisés esa generación por no ir acompañada de fe. ¿Qué es lo que no tenían ellos? La disposición a dar pasos de fe, porque cuando Dios los desafió, entren en la tierra prometida, dijeron, no, no queremos. No, nos van a comer vivos estos cananeos. No vamos, no confiamos en Dios. Bueno, no aprovecharon a Moisés, no fue acompañada de fe por los que oyeron. A veces, el avance de algunos creyentes solo llega hasta el momento en que el pastor los desafía al compromiso y al renunciamiento. Por eso no crecen. Por eso no crecen. Por eso no os es provechoso ese ministerio. Porque no responden. Pero escuche estos dos ejemplos positivos. Filipenses 2, 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo que era Timoteo!, ¿no? Murió a sí mismo, o sea, Timoteo murió a sí mismo.
Estaba tan interesado por los filipenses que Pablo dice, no hay ninguno que se interese por ustedes, tan sinceramente, porque los sirve a ustedes desinteresadamente, no está pensando en él, está pensando en ustedes. ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó Timoteo a ser Timoteo, el que conocemos en la Biblia? ¿Cómo llegó a eso? Escuchen esto. Ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Él se sometió al liderazgo del apóstol Pablo como si el apóstol Pablo fuese su papá, a quien él tenía que sujetarse y obedecerle. Así Timoteo llegó a ser Timoteo. Se sujetó al liderazgo de aquel a quien Dios puso sobre él para liderarle. Y 2 Timoteo 2, 1 y 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, y escuchen esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Este pasaje lo he masticado todo el año pasado. Lo trajo Dios a mi mente y lo mastiqué todo el año pasado, porque no entendía y entendí el año pasado a qué se está refiriendo Pablo aquí. Esto encarga a hombres fieles. ¿Hombres fieles a qué? La primera respuesta es a Dios, pero en este contexto no está diciendo a Dios. ¿Hombres fieles a quién? A Timoteo. Fíjate, Timoteo, quiénes son fieles a tu ministerio y a ellos encargale la responsabilidad de liderar en la iglesia. Y usted dice, ¿dónde saca eso, pastor? Escuche esto. Capítulo 3, versículos 10 y 11. Pero tú, Pablo habla de Timoteo, has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, has seguido mi fe, has seguido mi longanimidad, has seguido mi amor, has seguido mi paciencia, has permanecido incluso en persecuciones y padecimientos. Permaneció fiel a Pablo en todo momento y lo copió hasta en su sombra. Se sometió al liderazgo de Pablo de esta manera. Y entonces, así como vos te sometiste a mi liderazgo, ve en Éfeso, porque ahí está Timoteo ministrando, ve en Éfeso quiénes se someten a ti, a tu ministerio, quiénes son fieles a ti. Y entonces quienes son fieles a ti, porque eso demuestra que se están dispuestos a someterse a un liderazgo, a esos encargales el precioso tesoro del Evangelio. Y yo aprendí el año pasado a ser muchísimo más cuidadoso a quienes le encargamos los ministerios de cuidar almas en la iglesia. ¿Y cuál es una pauta? Si puede seguir un liderazgo pastoral. Si puede seguir un liderazgo pastoral. ¿Cuánto provecho espiritual adquieren aquellos que aprenden a someterse dócilmente a un ministerio pastoral? Son los que cultivan la valiosa virtud de la fidelidad. Son ellos a los que se le puede confiar el precioso tesoro del Evangelio. Sujetarse a un ministerio pastoral es muy provechoso porque cultivamos el carácter de Cristo. O sea, nosotros no estamos diciendo nada que Cristo no haya hecho antes. Cristo, esto que se pide de la congregación hacia el pastor, es lo que Cristo hizo hacia su Padre Celestial. Que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, aprendió a sujetarse. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo experimentó lo que es permanecer sujeto a una autoridad que era de su Padre en medio del sufrimiento. Y habiendo padecido, vino a ser autor de eterna salvación. Así que hay un efecto santificador en la sujeción. Y esta es la razón por la cual esto Dios lo diseñó así, para santificar la vida de cada uno en la congregación. Yo hoy me toca estar en la posición de pastor, de liderar una iglesia. Estoy sujeto a ustedes, desde ya. Pero yo he estado en esa posición donde están ustedes, hermanos, que son creyentes, de ser liderado. Y yo he estado en las dos situaciones, en la de rebelarme contra un ministerio pastoral y en la de sujetarme. Y yo puedo dar testimonio de lo doloroso que es no sujetarse a un ministerio pastoral, de la disciplina dura del Señor. Y puedo dar testimonio de la gran bendición que es sujetarse a alguien. Y lo comenté ayer, lo vuelvo a reiterar, ayer lo comenté adelantado porque era para este mensaje, pero uno de los 4 o 5, me olvidé contarlo otra vez, eran 4 o 5 pastores que yo tuve hasta ahora en mi vida espiritual. Uno de ellos, el que más me marcó, el que yo lo tengo allá y que siempre, cada vez que me encuentro con él, le muestro un respeto sumo, grande, pero nunca
llegamos a ser amigos, no me interesa, ni lo reclamo, ni tampoco lo esperaba. Y no es algo que ni siquiera lo cuento. O sea, no es ni un reproche, ¿no? Ni siquiera lo paso por alto, no es algo que me importase. Fue poquito de visita a mi casa, pocas veces, 3, 4 veces, poquitas, no, ya no sé cuántas, pero eran muy poquitas. Pero tampoco ni siquiera me importó, ni siquiera lo esperaba, porque yo me nutría tanto cada vez que él se paraba a predicar, que me llenaba el alma. Lo que yo necesitaba, el pastor lo recibía, y era ese ministerio de apacentarme a mí. Yo sé que toda la semana le estaba preparándose para que yo pueda ser nutrido, y yo amo escucharlo, porque sé que se dedica en realidad a estar toda la semana buscando los mejores pastos para su congregación. Nosotros debemos cambiar la perspectiva de lo que es un liderazgo y cuál es su propósito. Y ahí vamos a tener una manera de verlo diferente, ¿sí? Algunos cometemos, y ahí me incluyo, cometemos el error de escapar de la sujeción. Lo hacen los hijos de los padres, ¿no? ¿Cuántos hijos se van de la casa porque no aguantan más a los padres? Uy, lo que les espera. Lo que les espera. Pensando que se estará mejor. Claro, va a estar bajo menos presión, pero no bajo la bendición de Dios. No. Pierden tiempo de crecimiento. Así que un pastor que guía y una congregación que se deja guiar, así funciona la iglesia. Me acuerdo el día en que esta iglesia, con los poquitos miembros que eran, me otorgaron a mí, en compañía de mi esposa, el liderazgo pastoral de esta iglesia. Y en esa reunión que la iglesia aprobó después de 2 años de prueba, aprobó para que yo pueda ser pastor aquí oficial, estaba presente el presidente de la UCB en esa reunión. Y yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, miembros de ese momento, pero yo me acuerdo lo que el presidente de la UCB les dijo a ustedes. Déjense guiar. Ustedes no se acuerdan, ¿no? Yo sí me acuerdo. El presidente de la UCB les dijo, déjense guiar. Porque en eso consiste la responsabilidad de la iglesia para con un pastor. Déjense guiar. Ser miembro implica sujetarse a un ministerio pastoral. Este diseño produce el sano crecimiento de la iglesia de Dios. Y esta verdad no es solo para los miembros confesos, sino para todo creyente, incluso los que no quieren pertenecer a ninguna membresía. Porque algunos dirán, bueno, yo por eso no me hago miembro. Porque no sé si me voy a... Bueno, mientras usted asista a esta iglesia, aunque no sea miembro, usted tiene esta responsabilidad. No importa si ha firmado acá. Esto es su responsabilidad. Lo único que puede hacer cuando decide ser miembro es que lo hace público, pero igual está. No es que estoy librado de eso porque yo no firmé ningún papel. No, usted es creyente, usted tiene esta responsabilidad. ¿Sí? Y quiero terminar con esta nota. Si te confiesas creyente, pero rehúsas sujetarte a un liderazgo, escuche esto. Cabe la posibilidad de que en verdad no seas salvo y no conozcas al Señor. ¿De dónde sacamos esto? De Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, Cristo le dice a los fariseos, ustedes no son de mis ovejas. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren escuchar mi voz. Ustedes no quieren sujetarse a mí. Ustedes no son salvos. Una evidencia de salvación, Cristo dijo, mis ovejas y me siguen. Hay creyentes que no oyen, o confesos creyentes que no oyen, no quieren estar bajo ningún liderazgo. Bueno, cuidado. Hay creyentes que oyen, pero no siguen. Está muy linda la prédica del pastor, pero no siguen. Están los que oyen al pastor y le siguen. Y eso es la evidencia de que son las ovejas del Señor. Mi tarea es que ustedes puedan escuchar la voz del gran pastor, del príncipe de los pastores, cada vez que enseño, para que ustedes puedan seguir esa voz. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Cristo en esta mañana para que tu palabra pueda ser usada por tu Espíritu para hablar mucho más allá de lo que hemos dicho en este momento. Así que pedimos tu bendición, especialmente si hay almas no salvadas aquí, que puedan oír hoy la voz del pastor y responder. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo.